Doña Clotilde salió de su casa cargando una bolsa de tela oscura. Y caminó directo hacia el chavo, con una sonrisa amable, pero un poco nerviosa. «Hola, chavito», dijo con voz suave. «¿Estás ocupado?» «No, doña Clotilde. Nomás estaba pensando en las tortas de jamón». Doña Clotilde soltó una risa breve y se agachó para quedar a su altura. «Pues justo estaba pensando en ti, porque necesito un favor, y claro, si no tienes problema en ayudarme». El chavo ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Un favor? ¿Qué necesita?» Ella sacó de la bolsa unas monedas relucientes y las dejó caer en su mano. «Necesito que vayas al mercado y me compres unas cosas. Y yo te daré una propina por tu esfuerzo». Los ojos del chavo se iluminaron al ver las monedas. «¿De verdad? ¿Me dará propina?» «Claro, pero debes prometer que serás muy cuidadoso. Son cosas un poco delicadas». El chavo asintió rápidamente. Y minutos después, el chavo caminaba hacia el mercado con la lista de compras en la mano. La miró varias veces mientras murmuraba los nombres en voz baja. Una vela negra, sal gruesa, y un frasco de aceite rojo. El chavo miró extrañado. ¿Para qué querrá doña Clotilde tantas cosas raras? Bueno, debe ser porque es bruja. El pensamiento lo hizo estremecerse, pero sacudió la cabeza. No, no. Ella no es bruja. Es buena conmigo, y me va a dar propina. Y al llegar al mercado, buscó puesto por puesto hasta encontrar todo lo que estaba en la lista. Aunque algunas de las cosas parecían difíciles de conseguir, los vendedores no hicieron preguntas. Y al final, regresó cargando las bolsas y sintiéndose satisfecho. «Listo. Ahora sí voy a comer tortas de jamón», exclamó el chavo con felicidad. Y de vuelta en la vecindad, doña Clotilde lo recibió con los brazos abiertos. «Muy bien, chavito. Eres más rápido de lo que esperaba». Tomó las bolsas con cuidado y revisó cada artículo. Y al parecer, estaba complacida. «Aquí tienes tu propina», dijo, dándole algunas monedas más. El chavo brincó de alegría. «Gracias, doña Clotilde. Pero dígame, ¿va a preparar algo para comer?» Ella rió suavemente. «Algo así, chavito, algo así». El chavo no prestó atención a su tono. Así que se despidió y corrió directo a la tienda para comprarse su ansiada torta de jamón. Mientras tanto, doña Clotilde entró a su casa y cerró la puerta con llave. Y el sonido metálico del cerrojo hizo eco en el pasillo vacío. Y al día siguiente, en la vecindad todo seguía su curso habitual. Don Ramón discutía con doña Florinda, Kiko jugaba con su pelota, y el chavo devoraba una torta de jamón en la escalera. Pero entre toda esa rutina, hubo algo que llamó su atención. Doña Clotilde no había salido de su casa en todo el día. Así que el chavo se acercó a la puerta y tocó suavemente. «¿Doña Clotilde?», preguntó con curiosidad. Pasaron unos segundos antes de que se escuchara el sonido de las llaves girando en la cerradura. Y la puerta se abrió apenas un poco, y el rostro de doña Clotilde apareció detrás de la rendija. «Chavito. Justo iba a salir a buscarte. Necesito otro favor». «¿Otro?», preguntó el chavo, mientras terminaba el último bocado de su torta. Doña Clotilde abrió la puerta un poco más y lo hizo pasar. El chavo entró por primera vez a la casa de doña Clotilde. Y aunque siempre le habían dicho que era el hogar de una bruja, lo único que vio fueron muebles antiguos, estanterías llenas de libros y cortinas pesadas que bloqueaban la luz. «Ven, siéntate aquí», le dijo ella, señalando una silla cerca de la mesa. El chavo se sentó, pero sus ojos se fijaron en algo que estaba sobre la mesa. Era un frasco lleno de un líquido oscuro y espeso. «¿Y eso qué es?», preguntó señalando el frasco. Doña Clotilde lo tapó rápidamente con un paño. «No es nada importante, chavito. Ahora, escucha». Le entregó otra lista, esta vez más corta. «Quiero que me consigas esto.
Y por supuesto, te daré otra propina. El chavo tomó el papel y leyó en voz alta. Cuerda de cáñamo, 3 velas negras, y polvo de hueso. Se quedó en silencio por un momento y luego levantó la vista. ¿Para qué necesita todo esto, doña Clotilde? Ella sonrió, pero su mirada parecía más fría que antes. Es para un ritual, digo, para una ceremonia especial. No te preocupes, chavito. El chavo no entendió mucho, pero la promesa de otra propina lo convenció. Está bien, dijo el chavo emocionado. Y cuando el chavo salió de la casa, no pudo evitar sentir un ligero escalofrío. Todo en esa habitación le había parecido extraño. Pero trató de ignorarlo y corrió al mercado otra vez. Y al llegar, notó que algunos vendedores lo miraban raro cuando pedía los artículos. Y uno incluso le preguntó: ¿estás seguro de que necesitas esto, niño? Claro. Es para doña Clotilde, respondió, sin darse cuenta del miedo en los ojos del vendedor. Y con las compras listas, regresó a la vecindad. Pero esta vez, al entregarlas, doña Clotilde no le permitió entrar. Gracias, chavito. Aquí tienes tu propina. Ahora ve a jugar un rato, ¿sí? Estoy ocupada. Cerró la puerta antes de que el chavo pudiera decir algo más. Pero desde afuera, el chavo escuchó un murmullo extraño. Parecía que doña Clotilde hablaba sola, pero en un idioma que él no entendía. Y se quedó un momento pegado a la puerta, intentando oír mejor, pero en ese momento llegó Kiko. Chavo, ven a jugar a la pelota. El chavo se apartó rápidamente, olvidando por un momento lo que había escuchado. Y otro día llegó, y asimismo, todo parecía estar tranquilo, pero el chavo no podía dejar de pensar en los extraños encargos de doña Clotilde. Pero esa mañana, mientras barría el patio con una escoba vieja que encontró, vio llegar al señor Barriga acompañado de Ñoño y el profesor Girafales. Chavo, ni se te ocurra tirarme la escoba, gritó el señor Barriga, levantando una mano en señal de advertencia. No, señor Barriga. Hoy no le voy a pegar, respondió el chavo, sin mucho ánimo. Y Ñoño corrió hacia él. Chavo, ¿jugamos a la cuerda? No puedo. Tengo que terminar esto que me encargó don Ramón. El profesor Girafales se acercó al grupo, acomodándose el saco. Qué raro verte tan callado. ¿Acaso no has comido, chavo? El chavo abrió la boca para responder, pero en ese momento se escuchó un ruido fuerte dentro de la casa de doña Clotilde, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Y todos voltearon a mirar. ¿Qué fue eso?, preguntó Ñoño, abrazando al señor Barriga. Y el chavo mostró una expresión de sorpresa. No sé, pero doña Clotilde ha estado haciendo cosas raras. El profesor Girafales se acercó a la puerta de doña Clotilde y tocó. Doña Clotilde, ¿está todo bien? No hubo respuesta. En cambio, se escucharon murmullos apagados y un leve sonido como de campanas. Y el profesor Girafales se giró hacia los demás. Voy a entrar. Algo no está bien aquí. Pero cuando el profesor Girafales abrió la puerta, todos quedaron congelados al ver el interior. El lugar estaba iluminado únicamente por las velas negras que el chavo había traído. Y en el centro de la habitación, doña Clotilde estaba de rodillas, sosteniendo el frasco con el líquido oscuro. Y en el suelo, había un círculo dibujado con símbolos extraños. Doña Clotilde, gritó el profesor Girafales. Ella levantó la mirada. Pero sus ojos estaban completamente en blanco. No debieron venir, ya es demasiado tarde, y profesor Girafales. O mejor dicho, sacerdote Girafales, ya sé lo que intentaba hacer con la vecindad. Pero créame que encontré la forma de evitar que usted cumpla con su propósito en este lugar. El señor Barriga, al escuchar lo que dijo, dio un paso atrás. ¿Pero qué está diciendo? ¿Y por qué hace esto?,
Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, doña Clotilde levantó los brazos y vertió el líquido del frasco en el centro del círculo. Y al instante, un viento helado recorrió la habitación y las velas se apagaron de golpe. El profesor Girafales corrió hacia ella, pero un fuerte estruendo lo detuvo. Y el suelo comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron y el techo empezó a crujir. Y doña Clotilde gritó algo en un idioma extraño, pero antes de terminar, un rugido aterrador resonó en toda la vecindad. Pero el chavo, que había salido corriendo al escuchar los gritos, miró hacia atrás y vio cómo la casa de doña Clotilde empezaba a derrumbarse. Doña Clotilde. Profesor Girafales. Gritó desesperado. El señor Barriga y Ñoño intentaron salir, pero el polvo y los escombros los cubrieron rápidamente. El chavo se quedó paralizado en medio del patio mientras veía cómo todo se desmoronaba. Pero fue entonces cuando recordó algo. Y con el corazón latiendo con fuerza, corrió hacia afuera de la vecindad. Y unas horas después, cuando el chavo regresó a la vecindad, todo estaba en ruinas. El suelo estaba lleno de grietas, las puertas colgaban de las bisagras y el barril en el que solía dormir estaba partido a la mitad. ¿Hay alguien aquí?, gritó con fuerza. Pero nadie respondió. Y el chavo caminó entre los escombros, buscando alguna señal de vida, pero lo único que encontró fue el frasco con el líquido oscuro, ahora roto, y las velas derretidas. Después de eso, se sentó en la escalera, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. ¿Qué fue lo que hizo doña Clotilde?, se preguntó a sí mismo. Pero en ese momento, escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Al parecer solo era el viento que movía los restos de lo que alguna vez fue la vecindad. Y con un nudo en el estómago, el chavo se dio cuenta de que estaba solo. O eso parecía en ese momento. Después de unos minutos, don Ramón llegó a la vecindad. Venía cargando un costal lleno de herramientas y algunas latas de pintura vieja que había conseguido para trabajar. Silbaba despreocupado mientras subía los escalones del callejón, pero al levantar la vista, su rostro se congeló. La vecindad estaba destruida. Las paredes agrietadas, puertas caídas y escombros por todas partes. El barril del chavo estaba partido a la mitad y las casas parecían haber sido golpeadas por una tormenta o algo peor. ¿Pero qué demonios pasó aquí?, gritó don Ramón, soltando el costal. Y entre los escombros, vio al chavo sentado en las escaleras, abrazando sus rodillas. Chavo. Corrió hacia él. ¿Estás bien? ¿Qué pasó aquí? El chavo levantó la mirada. Su cara estaba sucia y sus ojos llenos de lágrimas. Don Ramón, intenté buscarlo. Pero es demasiado tarde, todo se derrumbó. ¿Cómo que se derrumbó? ¿Fue un terremoto?, preguntó don Ramón, mirando alrededor. El chavo negó con la cabeza y comenzó a contarle lo sucedido. Fue doña Clotilde, ella hizo algo raro. Me pidió unas cosas, como velas negras, polvo de hueso, y objetos relacionados. Y yo pensé que era para comer o algo así, pero luego... El chavo hizo una pausa, intentando contener las lágrimas. Ella estaba en el centro de su casa, diciendo palabras raras, y el profesor Girafales se acercó, pero todo empezó a temblar, y después, todo se cayó. Don Ramón se quedó en silencio por un momento. Pero, ¿por qué el profesor Girafales no la detuvo? El chavo lo miró fijamente. Sí lo intentó, pero doña Clotilde dijo que el profesor Girafales era un sacerdote. Y que ella había encontrado la forma de evitar que él hiciera algo con la vecindad, pero no sé qué quiso decir. Don Ramón se llevó las manos a la cabeza. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser cierto. Sin perder más tiempo, don Ramón y el chavo comenzaron a buscar entre los escombros. Gritaban los nombres de los vecinos, pero no hubo respuesta. Señor Barriga.
Profesor Girafales. Ñoño. Gritaba don Ramón mientras removía los escombros. Pero no había nada. Solo silencio. Y después de horas de búsqueda, don Ramón se dejó caer sobre un montón de ladrillos rotos. No hay nadie, chavo, nadie. Dijo con mucha tristeza. Y el chavo se sentó junto a él. Pero por suerte, mandé a la Chilindrina con sus tías ayer. Si no, ella también. Don Ramón se interrumpió, limpiándose el sudor. Y el tiempo pasó lentamente hasta que, al caer la tarde, un auto se detuvo frente a la vecindad. De él bajaron doña Florinda y Kiko, ambos bien vestidos y cargando bolsas. ¿Pero qué pasó aquí?, gritó doña Florinda al ver la escena. Y Kiko se quedó inmóvil, aferrándose al brazo de su mamá. Mami. Esto parece una película de terror, exclamó muy asustado. Y don Ramón al verlos, se levantó rápidamente. Doña Florinda. ¿Ustedes dónde estaban? Fuimos a una fiesta anoche, dijo doña Florinda, aún en shock. Nos quedamos en casa de una amiga porque estaba lloviendo. Pero aún así, ¿qué desastre es este? El chavo se levantó y comenzó a explicarles lo mismo que le contó a don Ramón. Fue doña Clotilde. Ella hizo algo raro, y todo se cayó. Doña Florinda llevó una mano a la boca. No puede ser. ¿Y el profesor Girafales? Don Ramón bajó la cabeza. No encontramos a nadie. El ambiente quedó en silencio mientras todos miraban los escombros. Y doña Florinda abrazó a Kiko, quien estaba temblando. Esto no puede estar pasando, susurró para sí misma. Después de eso, el sol se asomaba tímidamente entre las nubes mientras don Ramón, doña Florinda y Kiko recogían los escombros. El suelo aún estaba cubierto de polvo y pedazos de madera, pero entre tanto desastre, lograron encontrar algo de esperanza. Don Ramón, gritó el chavo, levantando una puerta medio rota. Mire. Ese departamento todavía está de pie. Don Ramón dejó caer un pedazo de tabla que llevaba y corrió a ver. Es el departamento 8. Dijo sorprendido. El chavo sonrió. Es mío, exclamó con mucha felicidad. Sí, ya sé, chavo. Pero primero tenemos que asegurarnos de que no se vaya a caer, respondió don Ramón, golpeando suavemente la pared para probar su firmeza. Y mientras revisaban, notaron que otros 2 departamentos en el patio trasero también seguían en pie. Bueno, parece que podemos usar estos 3. Nos acomodaremos aquí mientras arreglamos el resto, dijo don Ramón, limpiándose las manos. Doña Florinda asintió. Nosotros tomaremos este, señaló uno de los departamentos. Y usted puede quedarse en el otro, don Ramón. Y así, comenzó la tarea de mover las cosas que habían sobrevivido. Sillas, mesas, y algunas cajas viejas fueron repartidas entre los departamentos. Y el chavo, sintiéndose algo inútil mientras los adultos trabajaban, decidió salir a caminar para despejar su mente. Voy a dar una vuelta, dijo, y salió de la vecindad. Y caminó por las calles mientras pateaba piedritas, tratando de olvidarse del desastre. Pero, al doblar una esquina, algo llamó su atención. El profesor Girafales, susurró, viendo a lo lejos a su maestro. Y el chavo se detuvo. El profesor Girafales estaba vivo, pero tenía el rostro cubierto de heridas y llevaba puesto un traje negro de sacerdote. ¿Pero cómo sobrevivió?, murmuró el chavo, sintiendo un escalofrío. Y sin hacer ruido, comenzó a seguirlo. El profesor Girafales caminó lentamente hasta llegar a una vieja iglesia. Entró sin mirar atrás, y el chavo se quedó afuera, escondido detrás de una columna. ¿Qué está haciendo ahí?, se preguntó. Y sintió miedo, pero algo dentro de él le dijo que no debía quedarse más tiempo. Mejor regreso a la vecindad, dijo algo asustado. El chavo corrió de vuelta.
Y al llegar, encontró a don Ramón llevando una caja con herramientas al nuevo departamento. Don Ramón, gritó el chavo. ¿Qué pasa ahora, chavo? Preguntó don Ramón, dejando la caja en el suelo. Vi al profesor Girafales. Está vivo, ¿pero qué? Dijo don Ramón, algo confundido. Tenía puesto un traje de sacerdote. Dijo el chavo, respirando rápido. Y entró en una iglesia. Don Ramón frunció el ceño. ¿Estás seguro de lo que viste? Sí. Segurísimo. Exclamó el chavo. Don Ramón miró hacia el cielo, preocupado. Esto no me gusta nada. Susurró. El chavo tragó saliva. ¿Qué vamos a hacer? Dijo muy preocupado. Don Ramón no respondió de inmediato. Solo observó los restos de la vecindad, como si buscara respuestas en medio de los escombros. Y el sol comenzaba a ocultarse cuando don Ramón decidió que ya era momento de investigar lo que había dejado doña Clotilde. Chavo, ven conmigo. Vamos a ver si encontramos algo en lo que quedó de la casa de doña Clotilde. ¿La bruja? Preguntó el chavo, temblando un poco. ¿Y si me sale un fantasma? No seas miedoso. Respondió don Ramón, tirándolo suavemente de la gorra. Anda, no quiero ir solo. Ambos caminaron entre los restos, apartando pedazos de madera y muebles rotos. Aquí no hay nada, dijo el chavo después de un rato. Sigue buscando. Tiene que haber algo, insistió don Ramón. Y pasaron varias horas entre el polvo y los escombros hasta que, de repente, el chavo gritó. Aquí hay papeles. Don Ramón corrió hacia él. Y bajo un mueble quemado, encontraron un pequeño cofre de madera. Dentro había varias hojas amarillentas y arrugadas. Esto es lo que buscábamos, dijo don Ramón, sacándolas con cuidado. Y se sentaron sobre unos escombros mientras don Ramón comenzaba a leer en voz alta. Hoy descubrí algo que nunca imaginé. El profesor Girafales no es quien dice ser. Lo seguí por curiosidad cuando lo vi salir de la escuela y lo vi entrar en una iglesia. Al principio pensé que solo estaba rezando, pero luego lo escuché hablando con alguien. Y decía cosas horribles. Decía que estaba aquí para hacer un sacrificio y que la vecindad era perfecta para su propósito. ¿Sacrificio? Susurró el chavo, poniéndose pálido. Sigue escuchando, dijo don Ramón, y continuó leyendo. No puedo permitirlo. No puedo dejar que les haga daño a todos. Por eso decidí tomar cartas en el asunto. Usaré un antiguo ritual que encontré en los libros de mi abuela. Invocaré un espíritu protector que detendrá al profesor Girafales. Pero necesito los ingredientes. Y no puedo salir a buscarlos yo misma, así que le pediré ayuda al chavo. Él no sospechará nada. El chavo se llevó las manos a la cabeza. Por eso me mandaba a comprar esas cosas raras. Don Ramón asintió con preocupación. Pero hay más, dijo, pasando las hojas. Y en la última página había una advertencia escrita en letras grandes y temblorosas. Pero si la invocación sale mal, tendré que destruir la vecindad. Prefiero verla reducida a cenizas antes de permitir que él logre su propósito. Y el papel cayó de las manos de don Ramón. No puede ser, dijo, poniéndose de pie. El chavo lo miró aterrado. Entonces, doña Clotilde no era mala. Don Ramón se quedó en silencio por un momento. No lo sé, chavo. Pero sea como sea, esto no ha terminado. Don Ramón y el chavo se quedaron sentados en medio de los escombros, todavía asimilando lo que habían leído en las hojas de doña Clotilde. Y el viento frío soplaba entre los restos de la vecindad, como si murmurara secretos que solo ellos conocían. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el chavo, abrazándose las rodillas. No lo sé, respondió don Ramón, rascándose la cabeza. Pero una cosa es segura. No podemos contarle nada a doña Florinda ni a Kiko. ¿Por qué no?,
Preguntó el chavo. Don Ramón soltó un suspiro. Porque no nos van a creer. Y conociendo a doña Florinda, seguro diría que estamos locos o, peor aún, nos echaría la culpa. El chavo asintió lentamente. Entonces, ¿nosotros dos estamos solos? Preguntó el chavo. Nosotros dos estamos solos. Reafirmó don Ramón. Y al día siguiente, don Ramón estaba en su nuevo departamento preparando algo que hacía años no tocaba. Era su vieja escopeta. Y el chavo llegó corriendo. Don Ramón. ¿Qué está haciendo? Don Ramón levantó la mirada mientras limpiaba el cañón del arma. Preparándome. ¿Para qué? Preguntó el chavo, acercándose más. Para terminar con esto de una vez por todas. El chavo se quedó helado. Pero si esa escopeta no sirve. Don Ramón sonrió de lado. Eso era antes. Pasé toda la noche arreglándola. Un poco de aceite, un par de piezas nuevas que encontré entre los restos y listo. Ahora está como nueva. El chavo tragó saliva. ¿Y qué va a hacer con ella? Voy a encontrar al profesor Girafales y lo voy a detener. El chavo retrocedió un paso. ¿Y si está equivocado? ¿Y si no es malo? Prefiero no arriesgarme. Si doña Clotilde tenía razón, entonces ese hombre es peligroso. El chavo bajó la cabeza, pero después la levantó de golpe. Yo voy con usted. Don Ramón lo miró sorprendido. ¿Estás seguro? Sí, si algo sale mal, alguien tiene que ayudarlo. Don Ramón sonrió y le dio una palmada en el hombro. Eres más valiente de lo que pensaba, chavo. Vámonos. Y ambos caminaron hasta el lugar donde el chavo había visto al profesor Girafales por última vez. Era una iglesia antigua, con paredes desgastadas y ventanas rotas. Y parecía abandonada. ¿Estás seguro de que fue aquí? Susurró don Ramón. Sí, lo vi entrar por esa puerta. Respondió el chavo, señalando una entrada lateral. Y con cuidado, se aseguraron de que nadie los viera antes de entrar. El interior estaba oscuro y cubierto de polvo. Los bancos estaban llenos de telarañas y las velas del altar estaban derretidas. ¡Qué lugar tan feo!, susurró el chavo. Silencio, ordenó don Ramón, levantando la escopeta. Y avanzaron lentamente por el pasillo central, revisando cada rincón. ¿Dónde estará?, preguntó el chavo en voz baja. Pero de pronto, un ruido metálico los hizo girar. Venía de una puerta al fondo de la iglesia. ¡Ay!, susurró don Ramón. Se acercaron a la puerta y don Ramón la abrió con cuidado. El chavo tragó saliva mientras ambos miraban hacia adentro. El cuarto estaba lleno de velas encendidas y símbolos extraños pintados en las paredes. Y en el centro, había una mesa con más papeles y objetos extraños. Esto no me gusta nada, susurró el chavo. Pero de repente, escucharon pasos acercándose. Escóndete, susurró don Ramón, empujando al chavo detrás de un armario viejo. Y ambos se quedaron quietos mientras los pasos se acercaban más y más. Pero finalmente, apareció una figura. Era el profesor Girafales, vestido con el traje de sacerdote, pero ahora su rostro estaba pálido y su mirada vacía. ¿Qué hacemos?, preguntó el chavo en voz baja. Esperemos, susurró don Ramón, apuntando la escopeta. Y el ambiente dentro de la iglesia se sentía más denso. Don Ramón y el chavo seguían ocultos detrás del armario mientras observaban al profesor Girafales, quien ahora sostenía un libro grueso y cubierto de polvo. El profesor abrió las páginas con cuidado, murmurando palabras en voz baja. Esto aún no ha terminado, susurró el profesor, deteniéndose para pasar una página. Necesito otro lugar, otro sitio donde pueda terminar el sacrificio. El chavo miró a don Ramón con los ojos muy abiertos, pero este le hizo un gesto para que guardara silencio. La vecindad era perfecta, continuó el profesor Girafales, levantando el libro.
sus habitantes, su historia, todo estaba alineado para este ritual. Y todo por un propósito mayor. El profesor cerró el libro de golpe y lo colocó sobre la mesa. El sacrificio era necesario. Susurró, mientras sacaba un cuchillo largo y brillante. Solo así podría invocar al demonio, y solo así obtendría lo que tanto deseo. Además, tuve suerte de salir con vida. Esos escombros me salvaron. El chavo se tapó la boca para no gritar, mientras don Ramón apretaba la escopeta con fuerza. «Ya basta, profesor», gritó don Ramón, saliendo de su escondite y apuntándole con el arma. El profesor Girafales dio un paso atrás, sorprendido. «Don Ramón. Chavo. ¿Qué hacen aquí?» Podríamos preguntarle lo mismo, pero ya sabemos lo que está haciendo. Se acabó, Girafales. El profesor dejó el cuchillo sobre la mesa y levantó las manos. «No lo entienden», dijo, sonriendo. Doña Clotilde intentó detenerme, pero fracasó. Y no saben lo que está en juego. «No nos importa», gritó don Ramón. «Ya hizo suficiente daño». El profesor Girafales soltó una carcajada. «Si eso piensan, entonces haré lo mismo que doña Clotilde. Destruiré este lugar y los llevaré conmigo». Él agarró una lámpara de aceite y la lanzó contra una de las paredes, haciendo que ésta se incendiara rápidamente. «Corre, chavo», gritó don Ramón, mientras disparaba su escopeta. El disparo dio en el pecho del profesor, quien cayó al suelo con los ojos abiertos y sin vida. Pero las llamas crecían rápidamente por toda la iglesia. «Don Ramón, vámonos», gritó el chavo desde la puerta. «Ya voy», respondió don Ramón, buscando una salida entre el fuego. Y el chavo corrió afuera y se giró para ver cómo la iglesia comenzaba a derrumbarse. «Don Ramón», gritó desesperado. Pero un sonido ensordecedor llenó el aire mientras la estructura colapsaba. Y el chavo cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Don Ramón, no puede ser», dijo el chavo con mucha tristeza. Y horas después, el chavo estaba sentado en los escombros de la vecindad, sin poder dejar de pensar en lo que había pasado. Pero de repente, escuchó pasos detrás de él. «Chavo», dijo, una voz muy conocida. El chavo levantó la mirada rápidamente. «Don Ramón», gritó el chavo, corriendo a abrazarlo. «Pensé que estaba muerto». Don Ramón sonrió y le revolvió el cabello. «Casi, pero tuve suerte. Encontré una salida por el sótano que estaba detrás de la iglesia. Así que, diría que fue un milagro». El chavo soltó un suspiro de alivio. «¿Y ahora qué hacemos?». Don Ramón miró hacia los escombros de la iglesia que seguían humeando en la distancia. «Guardaremos el secreto, chavo. Es mejor así». El chavo asintió, y no dijo nada más. Después de eso, pasaron varias semanas, y con la ayuda de todos, la vecindad fue reconstruida. Y aunque algunos recuerdos eran difíciles de olvidar, los vecinos lograron salir adelante. Y el chavo, don Ramón, la chilindrina, doña Florinda y Kiko retomaron sus vidas, pero en silencio, sabían que algo oscuro había ocurrido allí en la vecindad. Pero pasaron algunos días desde que la vecindad fue reconstruida. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero el ambiente seguía cargado de algo indescriptible. El chavo intentaba distraerse jugando en el patio, mientras don Ramón reparaba algunas cosas en su nuevo departamento. Sin embargo, esa mañana, doña Florinda recibió un sobre misterioso. El papel estaba desgastado y parecía haber pasado por muchas manos antes de llegar a ella. Y al abrirlo, encontró una carta escrita con la inconfundible caligrafía del profesor Girafales. Y su rostro palideció mientras comenzaba a leer. «Querida doña Florinda. Sé que probablemente estés confundida al recibir esta carta, pero si ha llegado a tus manos, significa que ya no estoy en este mundo. Quiero empezar agradeciéndote por todos los momentos que compartimos juntos.
Siempre fuiste alguien especial para mí, y lamento profundamente no poder despedirme en persona. Y lo que voy a contarte puede ser difícil de creer, pero necesito que lo sepas. Hace años descubrí algo que me cambió para siempre. Mientras investigaba textos antiguos, supe que algo terrible estaba por llegar. Algo oscuro, que podría destruirnos a todos. Y no había forma de detenerlo, pero realmente, sí había una forma. Por eso tomé la decisión de sacrificar mi vida. Y me convertí en sacerdote para comprender cómo enfrentar esa oscuridad, para preparar un ritual que sellara aquello que estaba por despertar. Pero ese poder exigía un sacrificio. Y la vecindad, por su estructura y la energía de quienes vivían en ella, era el lugar perfecto para realizarlo. Sabía que mi decisión traería dolor, pero estaba convencido de que salvaría a muchos más. Sin embargo, algo salió mal. Doña Florinda pausó por un momento. Sus manos temblaban mientras lágrimas caían por sus mejillas. Y el chavo, que pasaba cerca, notó su expresión pero decidió no interrumpirla. Y ella continuó leyendo. Con el tiempo, empecé a perder la cordura. Las voces en mi cabeza se hicieron más fuertes. No estaba preparado para soportar la carga del ritual. Y me obsesioné con completar el sacrificio, y eso me cegó. Y sé que para ti será difícil perdonarme, pero quiero que sepas que siempre te llevé en mi corazón. Espero que algún día puedas recordar los buenos momentos que compartimos. Y gracias por ser parte de mi vida. Con cariño, el profesor Girafales. Postdata. Esta carta debe ser entregada a Doña Florinda solo después de mi muerte. Doña Florinda dejó caer la carta mientras se cubría el rostro con las manos. Y el chavo, que había estado observando desde la puerta, se acercó lentamente. Doña Florinda, ¿qué pasó? Ella tardó unos segundos en responder. Nada, chavo, nada importante. Solo estaba recordando al profesor Girafales. El chavo no insistió. Y sabía que no era momento para hacer preguntas. Y esa noche, Doña Florinda guardó la carta en una caja y la escondió en su nuevo departamento. Y no le contó a nadie lo que había leído, ni siquiera a Kiko. Y mientras tanto, el chavo y don Ramón continuaron con sus vidas, pero sabían que algo más grande había estado en juego. La carta solo confirmaba que el sacrificio del profesor Girafales había sido por una causa noble, aunque su mente no pudo soportarlo. Y la vecindad estaba segura, por ahora. Pero en el fondo, Doña Florinda sabía que el verdadero peligro podría regresar algún día. Los días transcurrieron en la vecindad, y esta estaba con una aparente calma tras los eventos recientes. Y el chavo y la chilindrina jugaban en el patio, como solían hacerlo antes de que todo se desmoronara. Y aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, la chilindrina no podía evitar pensar en los días de caos y destrucción. Oye, chavo, ¿te acuerdas de lo que pasó aquí? Preguntó la chilindrina mientras lanzaba una pelota contra la pared. Y el chavo, distraído, apenas levantó la mirada. ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres? Preguntó el chavo. Pues lo que pasó con la vecindad, dijo ella, deteniendo la pelota. Yo no estaba aquí, pero mi papá me contó que todo quedó destruido. ¿Por qué pasó eso? El chavo dudó por un momento. Había hecho una promesa con don Ramón, de no contarle a nadie la verdad sobre lo ocurrido con el profesor Girafales y doña Clotilde. No sé, creo que fue un accidente. Respondió, evitando la mirada inquisitiva de la chilindrina. Accidente nada. Insistió ella. Algo raro pasó, y tú lo sabes. Exclamó con algo de seriedad. Y durante los siguientes días, la chilindrina no dejó de interrogar al chavo. Cada vez que lo veía, intentaba sacarle información. Incluso mientras jugaban, mientras él comía una torta de jamón, y también cuando se escondía en su barril. Ya dime la verdad,
Chavo. Gritaba ella. Ya te dije que no sé nada. Respondía él, visiblemente incómodo. Sin embargo, después de tanta insistencia, el chavo comenzó a sentirse culpable. Sabía que la Chilindrina merecía saber la verdad, especialmente porque ella era una de las pocas personas en quien confiaba. Y una tarde, mientras ambos estaban sentados en las escaleras, el chavo finalmente cedió. Está bien, te lo voy a contar, pero no le digas nada a nadie. Dijo el chavo en voz baja, mirando a todos lados para asegurarse de que nadie más los escuchara. Y la Chilindrina asintió emocionada, sentándose más cerca. Y el chavo empezó a hablar. Cuando tú estabas con tus tías, pasaron muchas cosas aquí. Y todo comenzó con doña Clotilde, ella hizo algo para protegernos, pero salió mal. Y después. El chavo hizo una pausa, pensando cómo explicar lo demás. Don Ramón y yo descubrimos cosas del profesor Girafales. ¿Qué cosas? Preguntó la Chilindrina, intrigada. Era un sacerdote. Y estaba haciendo algo muy malo en una iglesia. Y don Ramón y yo lo seguimos, y, bueno, tuvimos que detenerlo. Dijo el chavo con algo de arrepentimiento. Y la Chilindrina abrió los ojos de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un sacerdote? ¿El profesor Girafales? ¿Y qué estaba haciendo? No sé cómo explicarlo, pero estaba tratando de invocar algo, como un demonio, creo. Dijo el chavo con algo de duda. Y el silencio cayó entre ellos mientras la Chilindrina intentaba entender todo. Pero finalmente, dijo. Entonces, ¿mi papá y tú salvaron a todos? El chavo asintió con la cabeza, aunque su mirada estaba llena de tristeza. Sí, pero, perdimos muchas cosas, Chilindrina. Y no podemos contarle a nadie. Es un secreto, ¿entiendes? Exclamó el chavo con seriedad. Y ella lo miró fijamente, reflexionando sobre lo que había escuchado. Y aunque tenía muchas más preguntas, decidió no insistir más. Y al día siguiente, era una tarde tranquila en la vecindad, con los niños jugando en el patio. Y después de haber hablado con la Chilindrina, el chavo intentaba retomar su vida habitual. Y todo parecía estar en calma, hasta que Kiko apareció corriendo con su pelota bajo el brazo. Chavo. Chilindrina. Vamos a jugar. Gritó Kiko con entusiasmo. Está bien, Kiko, pero no llores si te ganamos. Respondió la Chilindrina con su característica picardía. No seas grosera. Protestó Kiko inflando los cachetes. Y entre los tres, pasaron un rato jugando, lanzando la pelota de un lado al otro del patio. Pero en un momento, Kiko se detuvo, como si algo le estuviera rondando en la mente. Oigan, tengo que contarles algo. Dijo Kiko con un tono misterioso. ¿Qué cosa? Preguntó el chavo, curioso. Kiko sacó algo de su bolsillo. Y era un sobre arrugado y viejo. Encontré esto en mi casa. Es una carta. ¿Y de quién es? Preguntó la Chilindrina, acercándose. Es del profesor Girafales, y creo que era para mi mamá. Confesó Kiko, bajando la voz. Y el chavo y la Chilindrina lo miraron sorprendidos. ¿Y cómo la encontraste? Preguntó el chavo. Y Kiko se rascó la cabeza, un poco nervioso. Bueno, encontré una caja en la casa. Estaba escondida, pero, sin querer, la rompí. Admitió, encogiendo los hombros. Y adentro estaba esta carta, y bueno, la tomé para leerla. Kiko. Eso está mal. Le reclamó la Chilindrina, aunque su curiosidad no podía ocultarse. Pero no le digan a mi mamá. Pidió Kiko, apretando la carta contra su pecho. Miren, si quieren, la podemos leer juntos. El chavo y la Chilindrina intercambiaron miradas. Pero la curiosidad era demasiado fuerte, y ambos asintieron. Y se sentaron en una esquina del patio mientras Kiko abría el sobre con cuidado.
Él sacó la carta y comenzó a leerla en voz baja, mientras los otros dos se inclinaban para escuchar mejor. Y después de unos minutos, los tres niños se quedaron en silencio después de leerla, tratando de procesar las palabras del profesor Girafales. Entonces, ¿él no era malo?, preguntó Kiko con los ojos abiertos de par en par. Y el chavo y la Chilindrina intercambiaron miradas. Creo que no, pero algo terrible estaba por pasar, y puede que todavía no haya terminado, dijo la Chilindrina, preocupada. Y el chavo suspiró profundamente y, viendo que Kiko ya sabía parte de la verdad, decidió contarle todo lo que había pasado. La invocación de Doña Clotilde, el enfrentamiento con el profesor Girafales, y cómo Don Ramón tuvo que detenerlo para salvar a la vecindad. Y Kiko, aunque sorprendido, trató de mantener la calma. Entonces, él tenía razón. ¿Estamos en peligro?, dijo Kiko, con algo de miedo. Y los tres se quedaron pensando en las últimas palabras de la carta. No sabían qué hacer, pero algo estaba claro. Lo que fuera que el profesor Girafales temía, aún podía ser una amenaza. Y el ambiente entre los tres niños era tenso. Kiko miraba nervioso a sus amigos, mientras el chavo y la Chilindrina se veían preocupados. Pero finalmente, la Chilindrina habló. Kiko, tienes que guardar esto en secreto, ¿entendido?, le dijo la Chilindrina con firmeza. Pero, ¿y si mi mamá se entera?, respondió Kiko, temblando. Por eso mismo, no debes decirle nada, intervino el chavo. Si doña Florinda se entera de la carta, se va a enojar mucho contigo, y también con nosotros, dijo el chavo muy nervioso. Sí, mejor regresa la carta donde la encontraste, añadió la Chilindrina. Y Kiko asintió, aunque seguía un poco asustado. Está bien, pero no le digan a nadie que fui yo. No te preocupes, Kiko, nadie sabrá nada. Solo regresa la carta y la caja rota a su lugar y actúa como si nada hubiera pasado, dijo el chavo, tratando de calmarlo. Y Kiko se despidió y regresó a su casa, aún pensando en lo que habían leído. Y el chavo y la Chilindrina se quedaron en el patio, sentados en las escaleras junto al barril del chavo. Y ambos permanecían en silencio, intentando procesar lo que acababan de descubrir. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó la Chilindrina finalmente, rompiendo el silencio. Y el chavo suspiró, mirando al suelo. No lo sé, pero creo que deberíamos contarle a Don Ramón. Él siempre sabe qué hacer. ¿Tú crees?, dudó la Chilindrina. Mi papá no se ha visto muy bien desde lo que pasó con el profesor Girafales. Pero no podemos quedarnos sin hacer nada, insistió el chavo. Si el profesor Girafales tenía razón y algo malo va a pasar, tenemos que estar preparados. La Chilindrina bajó la mirada, pensativa. Y después de unos segundos, asintió. Está bien, pero tienes que prometerme que no vamos a contarle todo de golpe. Mi papá podría asustarse o pensar que estamos inventando cosas. Prometido, dijo el chavo, levantando la mano. Y ambos se pusieron de pie y caminaron hacia el departamento de Don Ramón. La puerta estaba entreabierta, y podían escuchar el sonido de Don Ramón tarareando mientras intentaba reparar algo en el interior. Papá, ¿puedes venir un momento?, llamó la Chilindrina, tocando la puerta con cuidado. Y Don Ramón asomó la cabeza con el rostro algo cansado pero curioso. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya rompieron algo? No, papá, es algo importante, respondió la Chilindrina, mirando al chavo como buscando apoyo. Y Don Ramón notó la seriedad en sus rostros y salió al patio, limpiándose las manos con un trapo. Bueno, a ver, ¿qué es tan importante? El chavo y la Chilindrina intercambiaron miradas antes de que el chavo hablara. Don Ramón, encontramos algo que tiene que ver con el profesor Girafales. Don Ramón entrecerró los ojos. ¿Y qué es lo que encontraron? La Chilindrina respiró hondo.
Kiko encontró una carta que el profesor Girafales escribió antes de que pasara, lo que tú ya sabes. Don Ramón arqueó una ceja, más interesado ahora. Espera un momento, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Y una carta? ¿Y qué decía? El chavo comenzó a explicarle todo lo que le había dicho a la Chilindrina, y a Kiko, y lo que habían leído. Incluido los motivos del profesor Girafales para hacerse sacerdote, su temor por algo terrible que se acercaba y cómo poco a poco había perdido la cordura. Y también mencionaron cómo Kiko había encontrado la carta y su insistencia en que guardaran el secreto. Y don Ramón escuchó en silencio, con su expresión cambiando de incredulidad a preocupación a medida que avanzaban en la historia. Pero finalmente, se pasó una mano por el cabello, dejando escapar un suspiro. Esto no está bien. Esto no está nada bien. Murmuró para sí mismo. ¿Qué hacemos, don Ramón? Preguntó el chavo, con los ojos llenos de inquietud. Y don Ramón miró a ambos niños, tratando de mantener la calma. Primero, vamos a pensar con la cabeza fría. No podemos sacar conclusiones apresuradas. Pero si lo que dice esa carta es cierto, tendremos que estar atentos. ¿Y se lo vamos a contar a alguien más? Preguntó la Chilindrina. Y don Ramón negó con la cabeza. Por ahora, no. Si le contamos a alguien, como a doña Florinda, podría complicarse todo. Así que vamos a guardar esto entre nosotros y pensar en qué hacer. El chavo y la Chilindrina asintieron, confiando en don Ramón. Y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, sabían que juntos estarían mejor preparados para enfrentar lo que pudiera venir. Y al día siguiente, don Ramón salió de su departamento, decidido. Y al llegar al patio, vio al chavo, a la Chilindrina y a Kiko jugando a la pelota. Y se acercó, con el rostro serio pero calmado. Niños, necesito que escuchen. Dijo, interrumpiendo el juego. Y los tres lo miraron con curiosidad, aunque Kiko ya comenzaba a mostrar cierta inquietud. ¿Qué pasó ahora, don Ramón? Preguntó el chavo, rascándose la cabeza. Anoche estuve pensando en todo lo que hemos descubierto. Comentó don Ramón. Y hay algo que no cuadra del todo, y creo que necesitamos más información. ¿Qué tipo de información, papá? Preguntó la Chilindrina, acercándose a él. Y don Ramón suspiró y les explicó su plan. En el departamento donde ahora vivimos, todavía hay cosas que le pertenecían a doña Clotilde. Libros, papeles, y cosas que podrían tener alguna relación con lo que pasó. Así que Chilindrina y Kiko se encargarán de buscar entre esas cosas. Y vean si encuentran algo extraño o que mencione lo que el profesor Girafales estaba investigando. Pero a mí me da miedo. Protestó Kiko, abrazando su pelota. No seas llorón. Dijo la Chilindrina, dándole un codazo. Mi papá tiene razón, tenemos que averiguar qué hay. Don Ramón continuó, dirigiéndose al chavo. Mientras tanto, tú y yo iremos al lugar donde estaba la iglesia. Puede que entre los escombros haya algo que se haya salvado y que nos dé más pistas. El chavo abrió los ojos con asombro. ¿Otra vez allá, don Ramón? Pero, ¿y si algo pasa? Por eso mismo voy contigo. Respondió don Ramón con una sonrisa tranquila. Además, tenemos que estar preparados por si ese algo terrible del que hablaba el profesor Girafales se acerca. Dijo don Ramón, con algo de seguridad. Y Kiko, aunque aún dudaba, aceptó finalmente participar. Está bien, pero solo porque yo soy muy valiente. Sí, claro. Se burló la Chilindrina, rollando los ojos. Y don Ramón les dio unas últimas indicaciones. Quiero que se concentren en buscar cosas que parezcan fuera de lo común, especialmente en los libros de doña Clotilde. Y no toquen nada que les parezca peligroso, ¿entendido? ¿Entendido, papá? Respondió la Chilindrina. Eso, dijo el chavo, levantando la mano. Bien, entonces vámonos.
Y recuerden, si encuentran algo, no lo digan en voz alta donde alguien más pueda escucharlos. Ordenó don Ramón. Y después de eso, la Chilindrina y Kiko entraron al departamento. Y era extraño estar allí, porque aún había un aire pesado en el lugar, como si los secretos se resistieran a ser descubiertos. Bueno, ¿por dónde empezamos?, preguntó Kiko, mirando alrededor con nerviosismo. Por aquí, respondió la Chilindrina, abriendo una vieja cómoda donde doña Clotilde guardaba papeles y cuadernos. Y entre montones de notas y pequeños objetos, comenzaron a encontrar libros con títulos extraños y letras en idiomas que ninguno de los dos podía entender. Pero uno de ellos llamó especialmente la atención de la Chilindrina. Era un libro que estaba encuadernado en cuero negro, y tenía símbolos grabados en la portada. ¿Qué es eso?, preguntó Kiko, señalándolo con miedo. No sé, pero parece importante, respondió la Chilindrina, pasando las páginas con cuidado. Y aunque no podía leerlo, algunas ilustraciones mostraban dibujos inquietantes, como círculos con inscripciones y figuras que parecían demonios. Eso da miedo. Mejor déjalo, Chilindrina, exclamó Kiko muy nervioso. No seas cobarde, respondió ella, apartando una hoja que parecía estar escrita a mano y que estaba doblada dentro del libro. Mira esto. Parece que doña Clotilde escribió algo, dijo ella con sorpresa. Y en la hoja, había anotaciones sobre rituales y menciones a una fuerza oscura que alguien estaba intentando invocar en la vecindad. Y había un párrafo que mencionaba un protector, alguien que había estado intentando evitar el desastre. Esto tiene que ver con el profesor Girafales, dijo la Chilindrina, mirando a Kiko con seriedad. Y Kiko asintió, aunque aún no podía evitar temblar un poco. Deberíamos llevarle esto a don Ramón. Sí, pero sigamos buscando un poco más, exclamó la Chilindrina. Y mientras tanto, don Ramón y el chavo llegaron al lugar donde antes estaba la iglesia. Y los escombros seguían allí, amontonados y llenos de polvo. Y todo estaba en silencio, excepto por el sonido del viento. Bueno, chavito, vamos a revisar con cuidado. Si ves algo raro, me avisas de inmediato, dijo don Ramón. Está bien, don Ramón, exclamó el chavo. Y entre los dos, comenzaron a buscar entre los restos. Don Ramón levantaba trozos de madera y ladrillos, mientras el chavo inspeccionaba entre los huecos. Aquí no hay nada, dijo el chavo después de un rato. Sigue buscando. Algo tuvo que haber quedado, respondió don Ramón. Y finalmente, don Ramón encontró un libro quemado a medias, con algunas páginas aún legibles. Y al abrirlo, vio que contenía diagramas similares a los que había descrito el profesor Girafales. Chavo, mira esto, gritó don Ramón. Y el chavo se acercó y observó las páginas. Y aunque no entendía mucho, notó que algunas palabras eran similares a las que estaban en los dibujos que doña Clotilde tenía en su casa antes del desastre. ¿Cree que esto sea importante?, preguntó el chavo. Sí, estoy seguro. Así que vamos a llevarlo con los demás para analizarlo, afirmó don Ramón. Y después de eso, los dos se apresuraron a salir del lugar, sintiendo que algo los observaba entre las sombras de los escombros. Y de vuelta en la vecindad, el chavo, Kiko, la Chilindrina y don Ramón se reunieron en el departamento. Y la mesa estaba cubierta con los objetos que habían encontrado, como los libros de doña Clotilde, el fragmento rescatado del libro del profesor Girafales, y la hoja escrita a mano que habían descubierto. Y todos tenían el rostro serio, conscientes de la gravedad de lo que estaban a punto de discutir. Bueno, muchachos, ya estamos todos aquí, dijo don Ramón, sentado en una silla vieja con los brazos cruzados. Ahora, díganme, ¿qué encontraron? La Chilindrina fue la primera en hablar, colocando el libro negro sobre la mesa.
Esto estaba en la cómoda que antes usaba doña Clotilde. Está lleno de símbolos raros, y encontré esta hoja que parece escrita por ella. La cual habla de una fuerza oscura que alguien intentó invocar en la vecindad. Don Ramón tomó la hoja, leyéndola en silencio, mientras la Chilindrina continuaba. Creo que esa fuerza oscura es lo que el profesor Girafales quería evitar. Y aquí hay más pistas. Interrumpió el chavo, mostrando el libro quemado que él y don Ramón habían encontrado entre los escombros de la iglesia. Y aunque está medio destruido, habla de un día en el que muchas tragedias van a pasar. Dijo el chavo, con algo de miedo. Y Kiko, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó a la mesa temblando visiblemente. Yo también encontré algo. ¿Qué cosa, Kiko?, preguntó don Ramón, arqueando una ceja. En el libro de doña Clotilde, hay una invocación que puede detener todo esto. Exclamó Kiko, mientras temblaba un poco. Y el ambiente en la habitación se tensó. Y todos se quedaron en silencio, mirando a Kiko con incredulidad. ¿De qué estás hablando, Kiko?, preguntó la Chilindrina, con sorpresa. Es verdad, insistió Kiko, abriendo el libro negro y señalando una página. Aquí dice que hay una forma de contrarrestar el día de las tragedias. Don Ramón tomó el libro con cuidado, leyendo las palabras escritas en un idioma extraño, pero con algunas notas en español, que doña Clotilde había añadido. El día de las tragedias llegará cuando el cielo se torne rojo y las ciudades caigan. Y solo una invocación podrá contrarrestar este evento, pero requerirá el sacrificio de una vida pura. Y después de leer las notas, el silencio volvió a apoderarse del cuarto. Y las palabras sacrificio de una vida pura resonaron como un eco en la mente de todos. ¿Una vida pura?, preguntó el chavo, con los ojos bien abiertos. Eso es lo que quería hacer el profesor Girafales, murmuró don Ramón, dejando el libro sobre la mesa. Pero, si eso es lo que él quería hacer, ¿por qué no lo hizo?, preguntó la Chilindrina, cruzando los brazos. Porque perdió la cordura antes de que pudiera hacerlo, respondió don Ramón, recordando las palabras de la carta del profesor Girafales. Y Kiko, aún temblando, se sentó en el sofá y agregó. Si no hacemos algo, ese día va a llegar. Y el cielo se pondrá rojo, y las ciudades se destruirán, y aparecerá un demonio gigante. Dijo Kiko, señalando una parte de las notas que don Ramón no había leído. Y todos lo miraron con seriedad, sin saber qué decir. Ya que la imagen que Kiko acababa de describir era aterradora. Pero, ¿qué vamos a hacer?, preguntó el chavo, rompiendo el silencio. No podemos dejar que eso pase, ¿verdad? Don Ramón se pasó una mano por la cara, visiblemente preocupado. No sé, muchachos. Esto no es cualquier cosa. Y si lo que dicen estos libros es cierto, estamos hablando de algo más grande de lo que podemos manejar. Pero papá, exclamó la Chilindrina. Si el profesor Girafales estaba dispuesto a sacrificarse para detener esto, ¿no deberíamos hacer algo nosotros también? Don Ramón la miró con seriedad. No voy a permitir que ninguno de ustedes haga algo así, dijo don Ramón, levantando un poco la voz. Y el chavo levantó la mano, como si estuviera en clase. Yo puedo ayudar, don Ramón. Nada de eso, chavito, respondió don Ramón, casi gritándole. Y luego bajó la voz y agregó. Nadie aquí va a sacrificarse. Y el grupo permaneció en silencio por un momento, con cada uno de los miembros perdido en sus pensamientos. Pero finalmente, don Ramón tomó aire y dijo. Por ahora, necesitamos estudiar más estos libros. Tal vez encontremos otra forma de evitar todo esto sin que nadie tenga que hacer algo tan extremo, exclamó algo preocupado. Y los niños asintieron, aunque la preocupación seguía reflejada en sus rostros. Sabían que el tiempo corría, y que la amenaza que se avecinaba era cada vez más real.
Y los días pasaron, y la investigación continuaba en el departamento de don Ramón. Los libros, hojas y notas cubrían la mesa y el suelo. Y don Ramón estaba sentado con el ceño fruncido, revisando un libro viejo y desgastado que contenía más detalles sobre las tragedias anunciadas. Y el ambiente era tenso, ya que casi todos sabían que el tiempo se agotaba. Pero mientras él leía, un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su concentración. Era doña Florinda, con una expresión preocupada y un periódico en la mano. Don Ramón. ¿Usted ya vio esto?, preguntó, casi gritando mientras entraba sin esperar invitación. Ya, tranquila, doña Florinda. ¿Qué pasa ahora?, respondió don Ramón, dejando el libro en la mesa. Es el cielo. El cielo se puso rojo esta mañana, dijo doña Florinda, extendiendo el periódico hacia él. Y don Ramón tomó el periódico y lo miró. Y la portada mostraba una fotografía del cielo teñido de un rojo intenso y antinatural, con el titular: Fenómeno extraño. El cielo se tiñe de rojo en varias regiones del país. No puede ser, murmuró don Ramón, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Qué está pasando, don Ramón?, preguntó doña Florinda, cruzándose de brazos. ¿Por qué parece tan preocupado? Don Ramón intentó disimular, cerrando el libro que había estado leyendo y guardándolo bajo la mesa. No pasa nada, doña Florinda. Seguro es un fenómeno natural. Ya sabe cómo son estas cosas. Pero doña Florinda no se dejó engañar. Notó los libros esparcidos, las notas escritas apresuradamente y, sobre todo, el gesto nervioso de don Ramón. No me mienta, don Ramón. Sé que está ocultando algo. Dígame la verdad, dijo ella, con autoridad. ¿La verdad? ¿Qué verdad ni qué 8 cuartos?, respondió don Ramón, intentando evitar la conversación. Solo estoy leyendo unas cosas viejas que encontré por ahí. Doña Florinda se acercó y lo señaló con firmeza. No me venga con excusas. Sé que esto tiene que ver con lo que pasó en la vecindad, y ahora quiero saber todo. Hable de una vez. Don Ramón suspiró profundamente, sabiendo que no tenía escapatoria. Está bien. Pero si le cuento, tiene que prometer que no va a entrar en pánico. No me haga esperar, don Ramón. Hable de una vez, exigió ella. Y don Ramón comenzó a explicarle todo. Desde las tragedias que habían descubierto en los libros, la carta del profesor Girafales y su relación con el sacrificio, y hasta la investigación que llevaban a cabo. Y cuando terminó, doña Florinda se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Y su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, miedo y asombro. Pero finalmente, habló. Entonces, todo esto es real. Y el profesor Girafales sabía que esto iba a pasar. Sí, y trató de detenerlo, dijo don Ramón, bajando la mirada. Pero no pudo porque, bueno, ya sabe cómo terminó todo. Doña Florinda suspiró, tratando de calmarse. No puedo creerlo. Esto es mucho más grande de lo que pensé. Don Ramón la miró con curiosidad. ¿Por qué lo dice? Doña Florinda lo miró fijamente. Porque yo ya leí la carta del profesor Girafales antes que ustedes. Esa carta me la entregaron hace varios días, y yo obviamente la leí para ver de qué se trataba. Don Ramón abrió los ojos sorprendido. ¿Y por qué no dijo nada? Porque no entendí del todo lo que significaba, respondió ella. Pero ahora que sé lo que ustedes saben, y entiendo mejor lo que él quería decir, dijo doña Florinda, con mucha seguridad. Pero hubo un momento de silencio, que fue roto solo por el crujir del suelo bajo los pies de doña Florinda mientras caminaba hacia la mesa. Voy a ayudarles, don Ramón. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto ocurre. ¿Usted?, preguntó don Ramón, sorprendido. Sí. Y tal vez no me lleve bien con usted, pero esto va más allá de nuestras diferencias.
Y quiero que Kiko esté a salvo, y no voy a permitir que algo peor ocurra en esta vecindad. Dijo doña Florinda, con algo de autoridad. Y don Ramón asintió, viendo la determinación en los ojos de doña Florinda. Bueno, entonces bienvenido al equipo. Pero le advierto, esto no será fácil. Nada en la vida lo es, don Ramón. Respondió ella, sentándose frente a él. Ahora dígame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Don Ramón, después de escuchar a doña Florinda, decidió explicarle la situación, y todo lo que estaban haciendo hasta ahora. Y después de unas horas, en el pequeño departamento de don Ramón, ahora convertido en un improvisado centro de investigación, todos estaban reunidos. Don Ramón, doña Florinda, Kiko, el Chavo y la Chilindrina. Y don Ramón tomó la palabra mientras hojeaba las notas y los libros que habían encontrado. Bueno, doña Florinda, muchachos, hasta ahora, todo apunta a que el sacrificio era el plan principal del profesor Girafales, para evitar que estas tragedias ocurrieran. Pero tiene que haber otra forma. ¿Y cuál sería esa otra forma? Preguntó doña Florinda, algo escéptica. Todavía no lo sabemos. Admitió don Ramón. Por eso estamos buscando en estos libros. Y si doña Clotilde tenía un ritual para invocar cosas, entonces tiene que haber algo para detenerlas sin necesidad de, ya saben. Dijo don Ramón, con algo de nervios. Y el ambiente se llenó de incertidumbre. Y nadie quería hablar del sacrificio, aunque todos sabían que era el método más claro descrito en los textos. Y después de eso, pasaron varios días más, y la investigación continuaba sin éxito. Pero una tarde, mientras todos estaban en la vecindad, Kiko llegó corriendo desde la calle, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Don Ramón. Mamá. Tienen que ver esto. Gritó Kiko, mientras temblaba. Y todos salieron apresuradamente al patio. Y Kiko señaló hacia el horizonte, donde se podía ver una densa nube de humo. Y en las noticias, se informaba que varias ciudades cercanas habían sido destruidas misteriosamente. Y las imágenes mostraban edificios en ruinas y calles desiertas, como si una fuerza invisible hubiera arrasado todo. Esta es otra de las tragedias. Exclamó la Chilindrina. Esto se está saliendo de control. Murmuró don Ramón, mirando el humo en el horizonte. Y esa noche, todos se reunieron en el departamento de don Ramón para discutir qué hacer. Y la presión aumentaba, y el tiempo parecía agotarse. Y después de eso, pasaron algunos días, y la Chilindrina y Kiko comenzaron a notar algo extraño en el comportamiento del Chavo. Lo vieron salir del patio en varias ocasiones, llevando consigo cosas como velas, cuerdas y hojas de papel con extrañas anotaciones. Y decidieron seguirlo una noche, mientras él se dirigía a un lugar abandonado cerca de la vecindad. Y cuando llegaron, encontraron al Chavo en un pequeño cuarto oscuro, rodeado de velas encendidas y dibujos en el suelo. Y parecía estar preparando un ritual. Chavo. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó la Chilindrina, entrando al lugar con Kiko. Y el Chavo se sobresaltó al verlos, pero no trató de ocultar lo que estaba haciendo. Estoy preparando el lugar para el sacrificio. Dijo el Chavo, mientras temblaba un poco. ¿Qué? Gritó Kiko, horrorizado. ¿Por qué harías algo así? Preguntó la Chilindrina, con lágrimas en los ojos. Y el Chavo los miró con una expresión seria, algo poco común en él. Porque no quiero que a la vecindad le pase algo malo. Y si no encontramos otra forma de detener esto, entonces alguien tiene que hacerlo. Pero tú no tienes que hacerlo. Dijo Kiko, con la voz temblorosa. Es que no hay nadie más, Kiko. Respondió el Chavo, con un tono firme, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Ustedes son mis amigos, y no quiero que les pase nada. La Chilindrina no pudo contener las lágrimas y se lanzó a abrazarlo. Eres un tonto, Chavo. No puedes hacer esto. No puedes dejarnos.
dijo ella, mientras unas lágrimas salían de su rostro. Y Kiko, aunque siempre intentaba mostrarse fuerte, también comenzó a llorar. Sí, chavo. Eres nuestro amigo. No vamos a dejar que hagas esto solo. El chavo trató de calmarlos, aunque él también estaba al borde de las lágrimas. No es que quiera hacerlo, pero si no hay otra opción, estoy dispuesto a hacer esto. Prefiero dar mi vida antes que ver cómo ustedes sufren. Dijo el chavo, mientras unas lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Y los tres amigos se abrazaron en el oscuro cuarto, con el peso de la situación cayendo sobre ellos. Y por primera vez, entendieron completamente lo que estaba en juego. Y después del abrazo, Kiko y la Chilindrina le prometieron al chavo que no dirían nada, por petición de este último. Y los días transcurrieron lentamente en la vecindad. Y el chavo, Kiko y la Chilindrina mantenían su secreto sobre el lugar del sacrificio, cumpliendo con la promesa que le hicieron al chavo de no decirle nada a don Ramón ni a doña Florinda. Y mientras tanto, las investigaciones continuaban, pero los resultados eran cada vez más desalentadores. Y finalmente, en una tarde, don Ramón reunió a todos en su departamento. Ya no hay más que hacer, dijo con voz grave. Si esto depende de un sacrificio, seré yo quien lo haga. La Chilindrina y Kiko se miraron nerviosos, pero antes de que pudieran decir algo, un estruendo sacudió la vecindad. Y todos corrieron al patio y vieron, con horror, cómo el cielo se volvía aún más rojo, como si ardiera. Y una ráfaga de viento helado atravesó el lugar, y, de repente, en el centro del patio apareció una figura gigantesca, oscura y monstruosa. Era el demonio que mencionaban los libros, y tenía un aspecto aterrador, con ojos llameantes y una presencia que hacía temblar el suelo. Y doña Florinda dio un grito ahogado, y Kiko se escondió detrás de ella. Y la Chilindrina se aferró a don Ramón, mientras el chavo miraba fijamente al demonio. Es el demonio del que hablaban los libros, dijo don Ramón, paralizado. Y sin decir nada, el chavo dio un paso atrás y, de repente, salió corriendo hacia el lugar que había preparado días atrás. Chavo. ¿A dónde vas? Gritó la Chilindrina, corriendo tras él. No lo hagas, chavo, exclamó Kiko, siguiéndolos también. Niños, deténganse, gritó don Ramón, persiguiéndolos junto con doña Florinda. Y las calles comenzaron a temblar, y enormes grietas se abrieron en el suelo. Y los edificios colapsaban a su alrededor, llenando el aire de polvo y escombros. Y en un momento, todos tropezaron y cayeron al suelo en diferentes momentos, pero el chavo siguió corriendo, decidido. Y finalmente, el chavo llegó al lugar del sacrificio. Y se arrodilló en el centro del círculo que había preparado con velas y símbolos, y sacó un pequeño cuchillo que había escondido. Y la Chilindrina llegó detrás de él, jadeando. Chavo, no lo hagas, gritó, con lágrimas en los ojos. No tienes que hacer esto. Lo siento, Chilindrina, respondió el chavo, con la voz quebrada. Pero es la única forma. Kiko llegó después, seguido de don Ramón y doña Florinda. Chavito. Por favor, no, suplicó Kiko, llorando. Chavo, detente ahora mismo, exigió don Ramón, con desesperación en su voz. Pero sin escuchar a nadie, el chavo se hizo un pequeño corte en la palma de la mano, dejando caer gotas de sangre al suelo. Y el círculo brilló con una luz roja intensa, y de repente, apareció un segundo demonio, más pequeño que el primero pero igualmente aterrador. Y el demonio miró al chavo con ojos brillantes y dijo con una voz profunda. Has llamado mi atención, niño. ¿Qué es lo que deseas? El chavo respiró hondo, secándose las lágrimas. Miró al demonio con valentía y respondió. Quiero que detengas toda esta tragedia. Quiero que protejas a la vecindad y al mundo entero de todo esto. ¿Y qué estás dispuesto a dar a cambio? Preguntó el demonio, inclinándose hacia él. Mi vida,
dijo el chavo, con firmeza. No lo hagas, chavo. Gritaron la Chilindrina y Kiko al unísono. Chavo, no puedes hacer esto. Gritó don Ramón, con lágrimas en los ojos. Y el demonio observó al chavo por un momento antes de responder. Acepto. Pero entiende que no hay vuelta atrás. Una vez que ofrezcas tu vida, no podrás regresar. El chavo asintió, mirando a sus amigos y a don Ramón con una sonrisa triste. Gracias por todo, ustedes son mi familia. Y los quiero mucho. La Chilindrina corrió hacia él, abrazándolo con fuerza mientras lloraba desconsoladamente. No me dejes, chavo. No puedes hacerlo. Dijo ella entre lágrimas. Chilindrina, gracias por ser mi amiga. Y cuida mucho a tu papá, ¿sí? Exclamó el chavo, mientras poco a poco empezaba a llorar. Y Kiko, entre sollozos, se acercó también. Chavito, eres el mejor amigo que he tenido. Perdóname por ser tan presumido. Dijo Kiko con arrepentimiento. No hay nada que perdonar, Kiko. Tú siempre fuiste un buen amigo. Afirmó el chavo con una sonrisa. Y don Ramón intentó acercarse, pero el demonio levantó una mano, deteniéndolo. Ya es hora, chavo. Dijo el demonio, con una voz algo suave. Y el chavo cerró los ojos, y una luz brillante envolvió todo el lugar. Y un fuerte viento sopló, y el cielo comenzó a aclararse. El demonio cumplió su promesa, y las tragedias cesaron. Y cuando la luz desapareció, el círculo quedó vacío. Y el chavo ya no estaba allí. Y la Chilindrina cayó de rodillas, llorando inconsolablemente, mientras Kiko se abrazaba a doña Florinda. Y don Ramón miró el lugar con el corazón roto, pero lleno de orgullo por el sacrificio del chavo. Y después de ese evento, pasaron varios días desde aquel sacrificio y la tragedia que había marcado a la vecindad. Y la vida volvió a la normalidad, pero siempre había un hueco en el corazón de todos, pues el chavo, el niño que había mostrado tanto valor, ya no estaba con ellos. Y la Chilindrina y Kiko, con el alma triste, no podían evitar pensar en su amigo. Y a veces se encontraban juntos, recordando sus momentos con él, las travesuras, las risas, y cómo, a pesar de sus errores, siempre hacía todo lo posible por ayudar a los demás. Pero de repente, mientras ambos caminaban por la vecindad, una sombra se movió rápidamente. Y en ese preciso instante, un pequeño destello de luz brilló frente a ellos. Y cuando miraron, el chavo apareció, de pie frente a ellos con una gran sonrisa en el rostro, y lágrimas en los ojos. ¡Chavo! Gritaron al unísono, corriendo hacia él. ¿Pero qué pasó? ¿Y te encuentras bien? El chavo sonrió y les hizo un gesto para que se calmaran. Sí, estoy bien. Dijo con una sonrisa en sus labios. De hecho, estoy mejor que nunca. La Chilindrina, aún incrédula, lo miró detenidamente. ¿Qué pasó, chavo? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? El chavo suspiró, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y comenzó a relatar lo sucedido. Cuando hice el sacrificio, y el demonio me llevó con él, me llevé una sorpresa, porque ese demonio no era eso exactamente. Sino que era un ángel que protegía a los que lo necesitaban, y por lo que entendí, solo las personas con un alma pura lo podían invocar. Dijo el chavo, intentando recordar lo que pasó. Y Kiko, con los ojos abiertos de par en par, se acercó más. ¿Un ángel? ¿Y te dijo algo? Sí. Me dijo que yo había hecho lo correcto, y que había sido un niño bueno. Pero que aún no era mi hora, y que debía quedarme con ustedes un poco más. Y que en algún momento nos volveríamos a encontrar. Dijo el chavo, mientras sonreía un poco. Y las palabras del niño parecían casi demasiado buenas para ser verdad, pero lo que más les sorprendió a la Chilindrina, y a Kiko, era la paz que transmitía el chavo ahora. Ya no había tristeza en su rostro, solo alegría. Y la Chilindrina no pudo evitar abrazarlo, mientras que Kiko hizo lo mismo.
No sabes lo feliz que me hace verte, chavo. Te extrañamos mucho. Exclamó la Chilindrina, con lágrimas en los ojos. Y el chavo sonrió aún más y los abrazó con fuerza. Yo también los extrañé mucho, pero ya no hay nada de qué preocuparse. Todo está bien. Exclamó el chavo con tranquilidad. Y en ese momento, don Ramón y doña Florinda aparecieron en el patio, y cuando vieron al chavo, se quedaron sorprendidos. Y ambos caminaron rápidamente hacia él, y don Ramón lo abrazó con gran alivio. Chavo. Estás aquí. Dijo, con una expresión que mezclaba sorpresa y felicidad. Y doña Florinda también se acercó, abrazándolo suavemente. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Exclamó ella con sorpresa. Y el chavo les explicó todo, narrando cómo el ángel había permitido su regreso. Y los demás, al escuchar su relato, se sintieron aliviados, como si todo el peso que llevaban sobre sus hombros hubiera desaparecido de repente. ¿Y ya no tenemos nada más que temer? Preguntó el chavo, aunque ya sabía la respuesta. Y don Ramón miró a su alrededor y sonrió. No, chavito. Gracias a ti, la vecindad está a salvo. Ya no hay tragedias ni demonios que temer. Dijo don Ramón, con mucha seguridad. Y la vecindad volvió a la normalidad. Y todos se sintieron tranquilos, sabiendo que el chavo estaba con ellos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.